Bienvenidos a esta nueva sesión de Aula Bíblica Cristiana. Este es David Sánchez a través de Yara Ministry, transmitiendo desde El Paso, Texas. Agradecido a Dios de toda la experiencia que nos ha permitido tener con todos ustedes que se están conectando. Si esta es la primera vez que usted se conecta, bienvenido. Lo único que ya vamos por el nivel 4 y desearía advertirle y dejarle saber que previo al material que vamos a compartir hoy, hay unos niveles anteriores que deseamos que pueda conocer y recibir antes de poder pasar y entender lo que vamos a presentar hoy. Hoy estamos hablando o nos corresponde hablar acerca del nivel 4, lo que se llama la iglesia. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Este curso abrió con la presentación de el Dios Elohim y de ese Dios, cómo se relaciona con su creación que es el hombre. A través de esa relación vimos que había una nueva vida, y hay una nueva vida. Ese es el nivel 1, la nueva vida en Cristo. Luego vimos el nivel 2, que es cómo después de esa vida vamos a ejercer en nuestro proceder cotidiano. Qué trayectoria vamos a seguir, qué ruta del camino nos es presentada. El tercer nivel era, ¿y quién nos va a acompañar? El Espíritu Santo, a quien Jesucristo envió, por lo que no íbamos a estar solos en este caminar. Y finalmente, después de toda esa experiencia, ¿qué? ¿Qué de todos aquellos que han podido también participar y tener la bendición de participar de esta nueva vida en Cristo, de esta nueva trayectoria de vida, de este nuevo acompañamiento, ya no separados de Él, sino que como todos aquellos que han compartido la misma experiencia pueden coparticipar junto con los demás que no han participado de la nueva vida y cómo compartirla. Y a eso le hemos llamado eclesia o iglesia. Muy diferente el concepto bíblico que vamos a presentar hoy, porque a los que puedan estar escuchándome, hay quienes pueden entender el concepto iglesia porque participan y comparten en un lugar que se llama templo con unos hermanos, y ya a eso se le llama la experiencia o la iglesia. Hay otros que definitivamente no tienen esa experiencia y se les hace difícil poder entender el por qué nosotros como cristianos y creyentes hablamos y promovemos lo que es iglesia. Hoy vamos a ver desde la palabra del Señor, el concepto bíblico de iglesia, y vamos a entender algo más allá de lo que se nos ha presentado, esperando en Dios que el Espíritu Santo nos ilumine. Vamos a abrir inmediatamente con un planteamiento. ¿Es la iglesia un organismo o es la iglesia una organización? Cuando vamos a la palabra y vemos exactamente en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18, está exactamente la palabra de Jesús dirigida a Pedro cuando le dice: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice la iglesia, dice mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿A qué se refiere cuando dice iglesia? ¿Por qué está hablando precisamente con Pedro acerca de este tema? Vamos al texto. Estamos en Mateo capítulo 16. Vienen de Cesarea de Filipo, el maestro de sus discípulos, y uno de ellos le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces unos dicen que Elías, otros Juan el Bautista, otros Jeremías, algunos de los profetas, pero Jesús interviene en medio del diálogo y les dice: ¿y quién decís vosotros que soy yo? El concepto es hacia Cristo. La iglesia parte de Jesucristo. La atención de Jesús va dirigida de lo general a lo específico en él. En
entonces, cuando Jesús hace esa pregunta, Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que se reveló, según vimos en los niveles anteriores, a través de Jesucristo y desde el principio manifestó su nombre a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Cuando Pedro comunica y expresa esto, Jesús inmediatamente responde y dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene el texto. Y yo también te digo que tú eres Pedro. El original lo que dice es, tú eres Petros, un componente, no eres una estructura, eres parte de lo que se llama una piedra. Y ahí, después que él le dice a Pedro quién es él, entonces dice, sobre esta roca, y ya cambia el sentido, porque ya Pedro dejaría de ser un componente para convertirse en Petra, una roca, una estructura, algo sólido, inamovible. Entonces, Pedro está recibiendo de Jesús que lo que él quiere hacer, Jesús quiere hacer con la humanidad, con todos aquellos que han tenido la experiencia de conocer a Cristo y compartir con Él, ya no son más un componente, ya son una estructura. La iglesia, entienda bien, el templo, por así decirlo, está hecha de piedras, no de ladrillos, como construyeron a Babel. Está hecha de componentes que pueden ser sólidos e inamovibles, como la piedra. Por eso, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, este mismo apóstol Pedro le dice a la comunidad de creyentes, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, que es quien precisamente le hace a Pedro el señalamiento de quién es Él. Entonces ya ahí comenzamos a notar el sentido y el origen de lo que Jesús quiso decir como iglesia. No se trata de un componente, se trata de una estructura sólida compuesta de seres humanos, porque Pedro mismo está diciendo en su epístola, en el capítulo 2, en el versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Estamos viendo el anticipo de lo que es iglesia. Ya no necesariamente estamos refiriéndonos a la comunidad de hermanos, ni a la estructura inamovible de lo que puede representar un templo. No, estamos hablando de que los componentes son los seres humanos que representan un sacerdocio santo, que son edificados como casa espiritual para poder, mediante Jesucristo, ofrecer sacrificios de adoración aceptables a Dios. ¿Cuál es entonces el propósito? Pues cumplir esa encomienda dada por Jesucristo, no solo la que está dando aquí en Mateo, en este capítulo que hemos visto, en el capítulo 16, sino que más adelante, en el capítulo 28, expresamente todo los que conocemos la Escritura nos referimos a la Gran Comisión cuando nos dice ir por todo el mundo o por todas las naciones, que son dos versiones diferentes,
para predicar el Evangelio, enseñándoos que guarden todo lo que os he mandado. Entonces, comenzamos a atar los conceptos. La encomienda de Jesucristo, el propósito, es comisionar al ser humano para la edificación que es de la iglesia que nos da Jesucristo en Mateo capítulo 16, ahora en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y luego podemos ver un ejemplo en Hechos capítulos 11, 26, donde dice, y allí se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La gran comisión es la gran oportunidad de poder edificar sobre el fundamento. Triste que ya la gran comisión para muchos se puede entender como la gran omisión. Hemos omitido el propósito de Dios en ser iglesia. Él nos comisionó para ser edificados mediante el fundamento de Cristo. Ahora, vamos a comenzar a parear conceptos que nos han enseñado y vamos a ver cuán bíblicos son. Y hacemos esto con toda deferencia y con todo respeto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando Pablo está hablando de el fundamento y nos está diciendo que ninguno puede poner otro fundamento que no sea Cristo, y quien edifica por encima de ese fundamento está correcto, pero el que edifica fuera de ese fundamento está incorrecto. Eso está en 1 Corintios. Podemos ir, por ejemplo, a Hebreos, capítulo 11, versículo 25, donde nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, la congregación de fieles no necesariamente implica a la muchedumbre o a tener más de 25, más de 50, más de 75 participantes o asistentes para declarar que eso es una iglesia. La iglesia son los componentes, piedras vivas, sacerdocios que ofrecen sacrificio a Dios mediante Jesucristo, que están para cumplir la comisión dada por Dios, que según Hechos capítulo 11 y antes comenzaron a congregarse en las casas. Y que no necesariamente eran muchos porque no tenían un templo donde congregarse. Por lo tanto, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre no refería al lugar de la reunión en el templo. Refería a simplemente la experiencia de dejar de participar en comunión con aquellos otros que habían recibido la nueva vida en Cristo. Cuán importante es tener claro este concepto. Somos iglesia en casa. Y esto es importante. Somos iglesia en casa. La Escritura habla de varias veces que Pablo les refiere a su destinatario y a ti, a la iglesia que está en tu casa. Y a ti que estás levantando otra. Por ejemplo, la gran comisión comienza en casa. Cuando usted va al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 15, dice, no se enciende una luz ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Cuando nosotros vamos a dar testimonio de la luz que hemos recibido de Dios, de este nuevo alumbramiento de vida, de esta nueva experiencia de acompañamiento, de esta trayectoria nueva y ruta en el camino, tenemos que comenzar a hacerla desde casa, en la esfera privada. La esfera pública viene luego, pero el concepto iglesia refiere a ese componente de piedra viva que está ahí, que de hecho usted busca en
valga la redundancia, ¿verdad? En el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice que cuando estaban haciendo oración por Pedro, cuando estaba en la cárcel, no es el capítulo 2, es más adelante, dice, y la iglesia hacía oración por él. ¿Quién era la iglesia? Los que se estaban reuniendo en la casa de Marcos. Estaban allí orando fervientemente para que Dios cumpliera el propósito que había marcado en la vida del apóstol para poder predicar el evangelio. Entonces, más allá de un lugar de encuentro, en el original de Hechos 10, 19 y 20, de Hebreos 10, perdón, 19 y 25, la palabra es episunawek, que es exactamente el momento de encuentro de todas esas piedras vivas. Permítame leer la lectura. Hebreos 10 del 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿En qué lugar santísimo? Si ya no había templo. Pues entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí el escritor? Mire lo que dice el versículo 20. Llegando a ese lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Está entendiendo el concepto? Entonces, esa nueva vida, esa nueva trayectoria, ese nuevo acompañamiento, ese lugar santísimo de encuentro para que las piedras vivas le adoren, viene a ser en nosotros nuestro corazón. Por eso dice más adelante el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Episumanoke quiere decir unanimidad, unánimes, no solamente juntos, sino copartícipes de esa experiencia de libertad, de acercamiento al lugar santísimo mediante Jesucristo por el camino nuevo, obviamente, que ya hemos visto, pero con un corazón sincero. Déjenme ver si hemos entendido. Podemos estar reunidos, pero si no hay un corazón sincero, no hay unanimidad. No se completa la definición. Dejaremos de ser exactamente lo que Dios quiere que seamos y vamos a ser componentes. Entonces, eso es lo que Dios quiere que seamos. Iglesia, eclesia con todos los demás. Vamos a compartir unos 4 estacas que he recibido de parte del Señor que podemos utilizar para construir ese edificio o tienda de encuentro en nuestras casas. No solo en nuestras casas, sino fuera de ellas, pero partiendo por ellas. Vamos a ver cuáles son esas 4 estacas para erigir la tienda del encuentro. Por ejemplo, la primera es la fe. Tenemos que tener fe en Dios y en Jesucristo. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree, y vamos a detenernos ahí, ese cree en hebreo es la palabra emuná. Emuná quiere decir fe obediente. Por lo tanto, si usted intercambia la palabra creer por el original griego emuná, Juan 3:16 lee de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que tenga una fe obediente en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para poder tener una eclesia, un grupo, un más de uno que está cumpliendo el propósito de Dios,
según le fue manifestado y revelado a Pedro. El Hijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, digno de ser alabado. Y esa adoración exige de nosotros que podamos tener un corazón sincero, y esa experiencia debe comenzar en casa, pues también debe comenzar con nuestra fe obediente, haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos. Un ejemplo, el centurión que aparece en Hechos capítulo 10. Él le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Está entendiendo? La misma experiencia que tuvo también Pedro con el otro centurión, con Cornelio, cuando lo mandó a buscar para que fuera a su casa, para que pudiera compartir la palabra. O sea, hermanos, es tanta la evidencia bíblica que podemos aportar para poder entender que la eclesia que Dios busca es más allá del compartir semanalmente con un grupo de hermanos con un mismo propósito. No es solo un propósito, es una finalidad. La finalidad es el acercamiento al Dios vivo. Y eso puede darse desde la experiencia de todos aquellos que son piedras vivas. Veamos el segundo componente. Debemos tener fervor en lo que requiere diligencia, dice Romanos 12:1, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿A quién servimos? Al Señor. Servir de otra manera que sea considerada como que estamos sirviendo al Señor sin un corazón sincero, no cumple el requisito divino ni el requisito bíblico. Por lo tanto, tenemos que tener fe, tenemos que tener fervor, tenemos que tener formación. Tus manos me hicieron y me formaron, dijo David en el Salmo 119, versículo 73. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Por lo tanto, las tres estacas que erigen la experiencia de hacer lo que Dios nos encomendó viene por la fe en Él, por la diligencia que ponemos y la prioridad que le damos, por la formación que permitimos recibir de Él. Él nos hace entender, y finalmente la fortaleza. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La experiencia de la piedra viva requiere fe, fervor, requiere que podamos ser formados y requiere que seamos fortalecidos. ¿Cuáles son las 4 estacas que he podido ver que se han utilizado para levantar iglesias? Las voy a compartir brevemente y espero que pueda tomar apuntes y que Dios nos ayude a poder formar la iglesia tal como es. No se trata de la finanza ni la capacidad para poder ejercer como organización. Somos un organismo, somos parte de un cuerpo. La otra estaca que se te utilizan, que aquí tengo 4 F, fe, fervor, formación y fortaleza. Ahora les voy a dar las otras 4 F que han utilizado. La primera, finanzas. La segunda, fama. Hay una promoción de la institución o del pastor o de la figura del apóstol o cualquiera sea, excepto la de Jesucristo. Luego está la fatuidad, que es la necedad, porque en lugar de tener la confianza en el Señor, como dice Isaías 26:24, han puesto su confianza en el logro alcanzado de tener una institución que está reconocida a nivel social o a nivel estatal, etcétera, etcétera. Y luego la otra F es la F de fingimiento, porque entonces se expresa o se manifiesta la experiencia de Jesucristo de una manera fingida, no de una manera sincera, como la estuvimos viendo en el libro
de Hebreos, tal como lo evaluamos ahorita. Ahora, ese lugar de encuentro tiene también un propósito, y es que podamos reunirnos en adoración y que podamos reunirnos en oración. La palabra nos dice en Marcos 11:17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire lo que dice Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Isaías 43:7 en la Biblia de lenguaje sencillo dice, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Esa reunión tiene que tener el propósito de orar y de adorar. Tal vez esto lo pueda compartir más adelante, pero se los voy a anticipar. Hay dos versículos bíblicos que marcan exactamente la ruta que sigue Dios. Ezequiel 22:30, que dice que miré y buscaba a ver si veía un hombre que se interpusiera en la brecha a favor de los otros. Juan capítulo 4 dice que él busca a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si esos dos versículos marcan las dos cosas que Dios busca, en Ezequiel alguien que ore y en Juan capítulo 4 alguien que adore, entonces estamos viendo que la iglesia debe tener el mismo propósito, la oración y la adoración. Si esas dos actividades, sacramentos, prácticas, no están presentes en la reunión, ¿puede haber entonces algo que se llama iglesia? Es la pregunta que debemos hacernos. Entonces, por eso es que debemos orar. ¿Por qué debemos orar? Vamos a la palabra. Ella misma nos dice por qué debemos orar. Mateo 9:37 al 38. Oremos para que envíe obreros a su mies. Marcos 14:38. Para no entrar en tentación. Lucas 21:36. Para ser dignos de escapar y estar en pie al momento de su retorno. Efesios 6:18 al 19, para que sea predicada la palabra con denuedo. Tesalonicenses dice, hacedlo sin cesar. Por lo tanto, la oración y la adoración es continua, tal como el fuego en el altar y en el tabernáculo de entonces, que era continuo. Voy a aprovechar para mencionar esta pequeña aplicación. Si algo he visto que puede afectar la comunión de los hermanos, que se llama iglesia, en esta vida y en el transitar, se llama la interrupción. Si usted interrumpe, si usted hace una pausa, si usted permite que haya un paréntesis en la continuidad de esa oración y de esa adoración, usted mismo podrá juzgar y evaluar los resultados de esa pausa. Es necesario que la continuidad de la experiencia bíblica de iglesia sea latente en nosotros. Bueno, vamos a la próxima transparencia. Hasta ahora hemos visto cómo nos debemos reunir, para qué nos debemos reunir, cuál es el propósito de esa reunión y qué significa esa reunión. Entonces, si bien la iglesia de Dios tiene un propósito, es la santificación. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice que Pablo se refiere a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, la santificación es precisamente lo que Pedro mencionó en el capítulo 2, versículo 15, a los santificados, al sacerdocio de Dios. En el capítulo 3, versículo 15 también dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones.
Otro versículo que hemos sacado de contexto, Hebreos 12:14, cuando dice, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No se trata solamente de que la santidad es lo que nos acerca a Dios. Es que dice, seguid la paz con todos, coma, y la santidad, coma. Ambos, la paz y la santidad, son los requisitos, si no nadie puede ver al Señor. Cohabitar en la iglesia no estando en paz con los demás no es experiencia de iglesia tampoco, y mucho menos si estamos tratando de tener una iglesia en nuestra casa con nuestras familias. Espero yo que podamos entender que Dios está llamando a un cuerpo, a todos aquellos que hemos tenido la experiencia de poder tener esta nueva vida en Él, este nuevo transitar en Él, este nuevo acompañante con Él, para que junto con todos los que han tenido esa misma experiencia, ya no seamos componentes, sino que seamos piedras vivas, santificadas para Dios. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bye bye.